Buenas noches, bienvenidos un jueves más a Pozo Blanco al Día. Esta semana se celebraba el Día Internacional de la Protección de Datos, algo que quizás no le demos tanta importancia como realmente tiene. Y hemos querido hablar con dos personas que tienen mucho que ver, sobre todo ahora en la realidad, en la actualidad, donde los datos digitales, toda la información digital que nosotros manejamos, tenemos que tener cierto cuidado. Estamos con Rosario Rossi, que es abogada y además especialista en protección de datos, y estamos con Juan Luz Dorado, que es periodista, community manager, y que nos va a aportar, digamos, esa visión un poco más personal de lo que pueden significan verter nuestros datos en las redes y en Internet. Primero de todo, Rosy, cuéntanos qué es un dato o qué tenemos que entender como qué datos son los que nosotros tenemos que proteger. Pues todos los datos. ¿Y qué se entiende por dato? Que yo creo que es lo que más confusión puede generar. Mucha gente puede entender que su dato puede ser su nombre, su DNI, cosas así. Sí la identificamos como datos, pero realmente dato es cualquier dato, dato de carácter personal, es cualquier dato que te haga identificable, ya sea que te identifique o que te pueda hacer identificable asociándolo a otro tipo de datos. Eso quiere decir que una matrícula, una imagen, un correo electrónico asociado a más datos se convierte en un dato identificable. O sea, puede haber, prácticamente todos son datos. Nuestras huellas son datos, nuestra imagen es un dato, la matrícula de nuestro coche es un dato, nuestra dirección es un dato, todo eso son datos. ¿Y cuándo tenemos que tener más protección? Ahora, cuando trabajamos tanto con Internet, hacemos tantas gestiones electrónicas, o en nuestro día a día. En nuestro día a día. En empresas, por ejemplo, cuando vamos a comprar, hacemos facturas y demás. Prácticamente hemos pasado sobre todo con Internet, porque el tratamiento analógico, por así decirlo, en papel ya existía, el tratamiento de las empresas. Eso ya lo teníamos, pero a través de Internet hemos pasado de usuario genérico, que era tú te creabas una cuenta en la página que fuera y con un usuario y una contraseña podías acceder sin tener que revelar más datos. Ahora mismo no. Para abrirte cualquier cuenta, los perfiles en las redes sociales, la mayoría, aunque si no tienen un uso, el uso más normal que se le da es personal, necesitan tus datos. Cuando vas a hacer una compra es tus datos, para una suscripción es datos. Al final los datos son la herramienta con la que podemos manejarnos a través de Internet. Precisamente tienes sobre tu regazo la nueva ley orgánica que se acaba de sacar, del 3 de 2008, ¿no? Sí, la tengo sobre mi regazo porque no es que sea nueva, es que sea novísima, es que tiene un mes. La Ley Orgánica 3/2018, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, que ha incluido que la anterior era la LOPD, la famosa LOPD del 99, no incluía ese apellido, que significa pues que ahora mismo nuestros datos están mucho más centrados en Internet. Por eso se le ha añadido ese garantía de derechos digitales, que no deja de ser una derivación del reglamento europeo que tanta alarma creó hace unos meses porque entró en vigor. Bueno, entró en vigor en 2016, pero ha sido plenamente obligatorio en mayo. ¿Y se puede decir que ya están todas las empresas al día? No, precisamente hoy leía un artículo de Mar España, que es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, que revelaba a colación del Día del Día Mundial de la Protección de Datos, que revelaba que aproximadamente un 48% de las empresas se han adaptado. Queda mucho, sobre todo ahora mismo lo que va a trabajar la agencia es en concienciación. Incluso planteaba en esa entrevista a Mar España la posibilidad de que en los centros educativos introducir la educación en protección de datos, porque los menores son los primeros que han de conocer esos riesgos que se generan a través de un uso inadecuado de los datos. Las empresas, a todas les afecta la nueva reglamentación, ya le afectaba antes, pero a todas porque prácticamente todas las empresas van a tratar datos, ya sean de empleados, ya sean de clientes. Los datos son datos de personas físicas. Entendemos que los datos de una empresa como tal no caerían dentro de esta normativa, pero datos de personas físicas todas las empresas tratan.
Juanlu, tú que te mueves en las redes, que vives en Internet, en el 2.0, imagino que verás casos y muchísimos ejemplos de barbaridades de cómo estamos revelando no solamente nuestra identidad, sino todos nuestros datos. Todo. Es que en el fondo, bueno, como ha dicho Rosario, hay un símil, no lo recuerdo muy bien, pero la gente yo creo que lo va a entender. Hay una historia, una especie de cuento que se cuentan en esta historia, yo creo que ya lo habrá escuchado, que dice que hasta desde que empezó la humanidad, que toda la información que se genera desde que empezó la humanidad hasta el 31 de diciembre de 1999 se podría conservar en un pendrive de 1 terabyte o algo así, y hoy día, cada día se generan miles de terabytes de pendrive de 1 terabyte de información, miles y miles y miles, porque ahora mismo hemos pasado de que antes era todo, primero evidentemente, pues imagínate, la pintura de las cuevas de Altamira, la piedra, el papel, etcétera, 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 hasta los primeros, y me acordado lo que eran los primeros CD, los primeros DVD donde se guardaba información, y ahora discos duros, internet, blogs, redes, o sea, todo eso son datos, y hemos pasado de unos datos que estaban contenidos en un soporte muy físico a el infinito. A la nube. A la nube y a miles de soportes de formatos que han cambiado completamente las reglas del juego. Y yo creo que por eso luego lo piensas y sorprende que la ley haya tardado tanto tiempo, desde el 99 hasta el 2018 en actualizarse, porque ya hace mucho de eso y han cambiado completamente las reglas del juego. ¿Qué reglas de juego son esas? Las que uno acepta cuando entra en Internet. Ya sea tu cuenta de Google, ya sea tu cuenta de Facebook, ya tal. Yo siempre aviso de estas cosas, ¿no? A todo el mundo. Yo de vez en cuando se ven cadenas. Si no compartes esto, Facebook no sé qué no. Facebook no quiere dinero, Facebook quiere tus datos. Sí. Facebook quiere... WhatsApp no va a ser de pago nunca. ¿Por qué? Porque tiene lo que quiere, que son tus conversaciones, son tus datos para hacer publicidad, para todo. Instagram igual, todas las redes, todo necesita tus datos. Vemos toda esa similitud que hay de cuando navegas, de repente estás navegando en una web y ves un anuncio de la comida china que estuviste mirando ayer, o la ropa que viste antes de ayer en una cadena de ropa para comprar, o ya cosas como si has hablado con tu pareja o con tu amigo por WhatsApp de un producto, ese producto te va a salir relacionado. Por ejemplo, los anuncios de Facebook. ¿Por qué? Porque WhatsApp es de Facebook, que todo está relacionado, es el famoso Sí, es como cómo te controlan, o tú metes algo en internet, busco, no sé, me voy a comprar unos zapatos nuevos, y evidentemente, y ahora vayas por donde vayas, exacto, Sí, en es páginas... lo que se conoce la publicidad compartimental. Claro. Se trata de estudiar tu comportamiento, publicidad basada en perfiles, que es algo que la nueva ley limita mucho, pero que la realidad no se está dando. No se está dando esa limitación porque ahora mismo los datos son la mercancía con la que están trabajando en Internet, ¿no? Google vive de la publicidad, pero no cualquier publicidad. No vive de poner un anuncio que tú contratas, sino de que ese anuncio llegue a tu cliente objetivo. Eso es un logro que se ha conseguido a través de la publicidad compartimental, que es ahora mismo uno de los grandes riesgos y una de lo que más se basa la nueva legislación, que es el limitar y en que seamos conscientes siempre de la finalidad de nuestros datos. Que cuando damos nuestros datos tengamos siempre a mano la información de qué se va a hacer, cuál va a ser la finalidad y qué consentimos y cuál no. Y que cada finalidad pueda ser consentida expresamente. Es decir, si yo me doy mis datos para comprar comida para mi gato, lo doy para comprar comida para mi gato, no para que me envíen publicidad de detergente. Y eso tiene que venir especificado. Y si me quieren mandar eso, me tienen que pedir consentimiento expreso. Eso antes no pasaba. Sí, pero eso antes no pasaba. Era había unos dobles sentidos. Hace un par de años, en mi correo personal, me puse a eliminar suscripciones y estuve semanas eliminando suscripciones. Sí, porque es que... Y era surrealista, porque cuando pensaba que ya las había eliminado todas, volvían a entrar varias, y cosas que yo jamás había visto. Entonces te das cuenta un poco de esa total libertad que hubo durante muchos años con el tema del spam, con el tema de ese tipo de información que tú no has solicitado y te llega, o que sí has solicitado sin saber que has solicitado, como ha dicho Rosy, de manera que tú pues aceptabas las condiciones, pero nadie te decía que aceptando esas condiciones entraba en la base de datos de... Bueno, sí te lo decía. Sí te lo decía, pero era la letra pequeña, eso que decía, tienes que marcar una de las opciones
como para recibir o ni siquiera eso, información no había ni que de la marcarlo. Ni siquiera empresa. eso. Antes, Rosa, ni siquiera eso. Antes simplemente era que tú aceptabas algo y ya está, y iba con todas las Sí. consecuencias, aunque estuviera escrito en la letra pequeña, y evidentemente nadie se lee la letra pequeña, jamás. En relación a eso, la nueva legislación ha pasado porque antes se permitía, en según qué supuesto, el consentimiento tácito. Consentimiento tácito que no es aquel que, bueno, que si no dices que no, pues entiende que Se sí. entiende que ahora sí. no, ahora tiene que ser expreso, además por un acto expreso. Por eso ahora nos están renovando, seguro que habéis recibido muchos emails de confirma tu protección de datos, que están aprovechando pues para confirmar esas empresas a las que le habíamos dado nuestros datos en cualquier actividad de Internet, están aprovechando para que ahora consientas expresamente ese tratamiento de datos. Otra cosa que se ha reforzado con la nueva legislación en relación a lo que él dice de cancelar suscripciones es el nuevo derecho de supresión, que ya existía como el derecho de cancelación, pero ya está reforzado de tal manera que cualquier comunicación, y eso es interesante que lo veamos a la hora de cuando recibamos un email, cualquier comunicación comercial debe llevar abajo en el pie la opción de darnos de baja, ya sea con un email, ya sea con un botón de baja, pero toda comunicación comercial, ya lo incluía la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, debe, igual que nos envía la información, el derecho a rechazarla. Sí, pero no nos molestamos a lo mejor en cancelar las suscripciones como tú. Yo y sigo recibiendo de vez en cuando algunas, pero poco. Es que yo creo que, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo he tenido auténticas peripecias en ese proceso que la verdad es que luego lo pienso y podría haberlo contado en escrito para que la gente porque fue incluso hasta divertido, que intentaba pulsar cancelar la suscripción y te saltaban banners, ¿no? Como, y tenías que ir apagando ventanas para evitar eso, ¿no? Para que te cansara. O era casi imposible, porque estaba, ¿no? Pero era muy difícil a veces encontrar dónde cancelar la suscripción, o te llevaba una página en inglés, o eran artimañas que yo creo que ya están, ella me corregirá si me equivoco, pero ya sí que están penadas, pero que se han usado durante mucho tiempo para que la gente se cansara, porque eso también se usa mucho, va spam y ya está, y de repente tú tienes una carpeta de spam con 800 o 900 correos que se generan a lo mejor en 10 días, ¿sabes? Eso ha sido así. El problema, el desconocimiento y la realidad es que la comodidad, o sea, la gente decía, bueno, va spam o no sé qué, o lo borro directamente, y cuando lo que tú no te estás dando cuenta es todo lo que tú le estás dando a esa empresa por el simple hecho de recibir esa información, que es mucho, que es lo que ellos quieren, son datos. Con esos datos juegan no solo para ofrecerte un producto, hemos visto casos recientes como las elecciones de Estados Unidos, las últimas elecciones a la Casa Blanca, donde el tema de los datos y el tema de tal, con la filtración famosa que hubo de Facebook, por la que Mark Zuckerberg incluso ha tenido CEO que declarar. de Facebook, tuvo que estar en una comisión del Congreso del Congreso de Estados Unidos, en Washington, por una de las mayores filtraciones de datos de la historia. Y son continuas las filtraciones de datos. Sí. Yo recuerdo, juego a los videojuegos y hubo, por ejemplo, una en Sony enorme. ¿Por qué? ¿Qué querían? No querían mi tarjeta de crédito, no. No es que esa es la historia, que la gente, me van a quitar la tarjeta. No, es que no les interesa tanto eso como saber en qué te gastas tú el dinero que el que usa esa tarjeta. Sí, para por saber eso, cómo bombardearte. Claro, por eso han tenido que adaptarse tanto a estas cosas que a lo mejor hemos llegado tarde, pero claro, es que han pasado muchas cosas y, por ejemplo, esa filtración de Facebook fue de millones de personas. De millones de personas y bueno, y está reconocido como que tuvo un peso específico en el desarrollo, no voy a ser tan exagerado a decir que fue vital para que Donald Trump fuera presidente, pero se reconoce como que tuvo un peso específico en el desarrollo de la campaña electoral norteamericana, a la hora de que ciertos partidos, el Partido Republicano en este caso, hiciera ciertas estrategias. A través de esos datos que le habían llegado, ¿no? Sí, una de las cosas que la nueva ley de protección de datos más polémica ha generado, y en la entrevista que hablaba antes de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, es el hecho de que los partidos políticos pueden, a través de redes sociales y demás, elaborar perfiles para enviarte publicidad personalizada, según tú reveles cierta parte de tu ideología. Al final te estás comportando como seres sociales que somos en las redes sociales, de ahí su nombre. Evidentemente la propia directora de la agencia reconocía que ese derecho va a tener que ser rectificado y muy limitado por los informes, ¿no? Al final la legislación luego se viene desarrollando a través de instrucciones de la agencia, que va a ser la que ponga los criterios, y ahí va a ser donde más criterios tenga que poner. Es un arma muy peligrosa que los partidos políticos puedan utilizar nuestra información a la hora de enviarnos y remitirnos publicidad.
Claro, pero es que es inevitable que nosotros en las redes sociales desvelemos cómo somos, o sea, nuestra ideología, nuestra forma de ser, nuestro carácter, aquello que nos llama la atención, ahí, que Rosa, no... Pero ahí entra cada uno es consciente del... O sea, yo creo que ya llegamos- ¿pero realmente somos conscientes? Ese es el problema, que creo que hace falta una educación. Hablaba... Porque lo compartimos todo, o sea, hemos llegado, a lo mejor ahora somos un poco más cautos. Yo creo que no. No, hablaba más... ¿No? Yo creo que ha ido a peor. ¿Ha ido a peor? Que ha ido- vamos a ver, yo voy a poner mi caso. Yo empecé a trabajar en internet cuando tú prácticamente... Estaba en el 1.0, ¿no? Sí, pero en 2005 ya empiezo a trabajar en internet. Yo he estado trabajando, por ejemplo, con Policía Nacional en casos de ciberacoso a menores y toda la historia para infiltración en chat, en la época de los chats, en 2005, 2006, 2007, 2008, y ahí ya empezaba a haber ese movimiento. Pero ¿qué pasa? Que ahí había un anonimato. Cuando llegan las redes sociales que conocemos ahora... Claro, en los chats tú eras un usuario, un alias, eras un alias y eras un correo electrónico, incluso sin ¿no? contraseña. Hay chats que no te Sí, pedían sí. Un usuario genérico. Los más conocidos eran un usuario genérico o tal. Cuando empiezan las redes sociales que conocemos ahora actualmente, porque las redes sociales pasan de ese anonimato y de luego la primera red social que podemos llamar así, que fue el Messenger, que fue una red de comunicación, el primero un WhatsApp, para los más jóvenes o para los millennials, que se dice ahora, un WhatsApp, ¿no? Se da un salto a un tipo de red social que ya tiene una proyección pública, ¿vale? Me refiero, Facebook puede tener una proyección privada, pero también existen las páginas y los perfiles que te dan proyección pública. Twitter, que te da una proyección pública tremenda, y ahora tenemos otro tipo de redes como Instagram, etcétera, sí. que ya estamos hablando de otra historia completamente nueva, mucho más visual. Comentaba antes de comenzar, y es algo que siempre cuento, que cuando Twitter empieza a explotar en España como red social, año 2010, año 2011, sobre todo a raíz de todo el movimiento del 15M y toda esta historia, lo normal era encontrarte usuarios, personas identificadas, pues yo en mi caso Juan Lu Dorado, ella, Rosario Rossi, tú, Sí. Rosa Prador, no sé, cada uno tenía su nombre y apellido. Ahora ha cambiado, ahora en Twitter todos son cuentas falsas, Sí. con dibujitos, una foto de cualquier cosa y nombres de No estoy cualquier de acuerdo. cosa. No son cuentas falsas. No, bueno, no- son Están enmascaradas, o sea... porque son identificables, porque todas las cuentas están vinculadas a una IP. Cuando- Hay un falso anonimato. Exacto, cuando Sí, digo bueno, cuentas falsas, Realmente, me refiero, vamos a llamar si las lo cuentas- ponemos en contacto con otros datos, son vamos a totalmente llamarlo, Rosy, identificables. Cuentas anónimas, Sí. cuentas anónimas, perdón, es más correcto, porque no son cuentas Sí, falsas. cuentas porque- anónimas en las que... Ni siquiera anónimas, Cuentas anonimizadas. ¿vale? Entonces la historia es que ya ese anonimato vale para todo, y se ve porque tú basta con abrir cualquier cosa para ver insultos y ver improperios. Pero a lo que iba es que esa exposición pública ha hecho que cada día vayamos a más. Yo, por ejemplo, en mi caso no puedo decir que he ido a menos, porque yo a lo mejor, Rosario, amiga mía de muchos años, al principio, y se puede ver lo puedo ver en mis recuerdos, pues proyectaba mucho mi vida, y con el tiempo, y sobre todo con conocer las redes, he ido proyectándola menos, hasta el punto de que, pues no sé, que puedo compartir. Sí, ciertas pues, cosas es o que ciertas eso cosas, es lo que te y a la gente decía, le que- sorprende. Tú que estás todo el día en internet, ¿por qué no compartes estas cosas o por qué no compartes estas otras? Bueno, pues porque a lo mejor precisamente porque estoy todo el día en internet. Y aún así comparto cosas y publico cosas y reflexiones y cosas que pienso, cada vez menos quizás, pero me preocupan estas cosas. Y el tema principal y lo que a mí me preocupa, y ha ido Rosy a él la meollo, es la falta de educación real que hay con este tema, el desconocimiento que hay Concienciación. de lo que supone publicar cosas en redes sociales. Y no solo un adulto, sino los menores. Claro, el es tema de que- los adolescentes, el tema de Instagram, el tema de Snapchat, las nuevas redes que están tan de moda, que son Las de 24 horas. incluso menos, porque es que ahora incluso no recuerdo los nombres, pero son como aplicaciones de móvil en las que sirven incluso para generar debates rápidos, insultar a una persona, bueno, Sí. muchas historias que se nos fíjate que yo soy un tío que está metido bastante en este tema y a mí se me escapa ese porque es que son cosas que se van incorporando un poco al día a día de los jóvenes, ellos lo llevan de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor por donde hay que empezar es por el principio, y el principio es educar a la gente en el uso de las redes sociales. Hemos crecido con ellas, o sea, ellas han crecido con nosotros, nos hemos ido adaptando, pero a lo mejor se han desbordado, nadie pensaba que iba a llegar a esta magnitud, y lo que tenemos es una oferta de nuestra vida privada y de nuestros datos. Sí, que inmensa. estamos totalmente vendidos, porque es cierto que los que nos hicimos a lo mejor la cuenta de Facebook allá por el 2000, Mínimo 2008. 2008, Fotolog, antes era Fotolog.
Es cierto que lo publicábamos todo, álbumes completos de fotos, nuestros viajes, de o sea, de todo, sí, pero además dábamos señales de estoy en tal sitio o tal día y no sé, teníamos esa necesidad de contar nuestra vida, de mostrarnos fuera. Sí, pero yo creo que cierta parte de la población o de los ciudadanos se han dado cuenta de que están muy vendidos y se han vuelto atrás, porque a mí luego me violentaba cuando alguien que yo tenía en mi red social, pero en realidad con el que no tenía trato diario, me decía, qué bien te lo has pasado este fin de semana en tal sitio. Era como, te dabas cuenta de la repercusión que tenía el publicar esa foto. Yo creo que no somos conscientes de la repercusión que tiene, porque muchas veces pasa que cuando uno, en mi caso, trabajo con clientes que tienen sus páginas y que las mejores publicaciones, pues que solo han tenido 15 me gustas, pero es que eso no es real, es que esa interacción no es real, en realidad es que lo ve mucha más gente y al final todo el mundo se entera de todo. ¿Qué pasa? Que aquí lo que entra uno, aquí ya estamos entrando en un terreno en el que tú decides lo que quieres ofrecerle a la red social. Lo que no quieras que esté en redes, lo que no quieras que esté en la nube, lo que no quieras que vea a otras personas, no lo subas. Eso ya no es tanto la responsabilidad de los operadores de Internet, de los distintos agentes que puede haber en Internet, como puede ser Facebook, sino quizás de la capacidad de autodecisión a la hora de decidir, ¿no? Esa capacidad que tenemos que concienciar, que hay una labor, lo que decías de los menores, que creo que es muy interesante. Los menores, los datos, ¿por qué hay tantas aplicaciones de menores? ¿Por qué hay tantos juegos? ¿Por qué los menores? Realmente los datos de los menores son oro, pero no porque solo por sus propios datos, no que un niño se llame así y una niña viva en tal sitio, no tanto, sino porque los menores son un instrumento ideal para revelar datos de la familia, del entorno, de la situación social, de la situación económica. ¿Por desconocimiento? Claro. ¿O porque de hecho introducen datos? Claro, porque nosotros ni siquiera sin saber. Claro, ahí es donde está. De hecho, la nueva normativa lo contempla. El que está prohibido, aunque se haga, que los menores se puedan utilizar de forma instrumental, porque es lo que estaba pasando. Cuando un menor está compartiendo sus gustos en ropa, realmente está revelando las circunstancias económicas de la familia, está revelando muchas cosas, los viajes de la familia, son oro. Perdona, Rosy, que es que ese es el lenguaje que tienen los jóvenes, los menores, que nosotros no lo vamos a entender nunca porque no estamos viviéndolo. Nosotros cuando fuimos adolescentes o fuimos tal, tenemos un lenguaje completamente diferente y nosotros ahora esto se nos puede escapar todo lo que ellos están viviendo, pero ya no solo, porque la gente solo piensa en redes, el Fortnite o el Fortnite que es el juego de moda, ese juego, una red social en el fondo, que lo tiene subido, hay charlas, hay gastos económicos y tal, eso es todo, se ha creado todo un merchandising alrededor de eso y al final, como dice ella, van a sacar de un estudio sociológico de las marcas, todos se han volcado con Fortnite. ¿Por qué? Porque Fortnite está en una cantidad de datos y de dinero que no se había visto nunca en el mundo de los videojuegos y curiosamente ese videojuego es gratis. Es gratis. Lo que pasa es que, claro, que te pica hasta cierto punto, o sea, voy a conseguir un pase de batalla, un personaje, algo. A la empresa lo que le interesa es que tú juegues y que tú te conectes y que tú compartas información y que luego lo compartas en tus redes. Eso es muy interesante porque está habiendo en todas las empresas un fenómeno de gamificación, es decir, se están llevando a través del juego, de lo atractivo del juego que te incita a lo que es la sensación de recompensa, de competitividad. Todo ese sistema se está utilizando para recopilar datos porque en algo que tan inocente como puede ser jugar una partida de un juego, ahora se ha convertido en un instrumento a través de algo lúdico, una capacidad de generar un montón de información que luego va a ser utilizada pues con distintos intereses económicos. Siempre eso es muy rentable. Hay una frase muy manida que yo no quiero porque tiene parte de cierto y parte que no, que es cuando algo es gratis es porque tú eres la mercancía. Y en Internet es la mejor exposición de eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar, yo soy siempre más de consola, porque a toda la gente no le importa, pero bueno, yo soy siempre más de consola, pero hace relativamente poco tiempo empecé a jugar también en ordenador, ¿no? Y a un par de juegos porque solo están en ordenador. Y me llamó mucho la atención que cuando empecé a jugar, luego cambié de ordenador, básicamente, o sea, me compré un ordenador porque básicamente no me daba el que tenía para eso, y básicamente la historia es que cuando yo empecé a jugar a eso, de alguna manera empieza a salirme publicidad de ordenadores nuevos y de marcas nuevas
porque de alguna manera saben que yo no... Que no tenía, tu ordenador no tenía capacidad. No daba para esas cosas. Y en el fondo esto es toda la relación que tiene. Y al final pues el bombardeo, en mi caso funcionó realmente porque... Funcionó, caíste. Caí, pero te ayuda porque te va... Curiosamente, de alguna manera me salían ordenadores que no eran muy caros, porque claro, yo no era un tío que... Pero que tenían potencia suficiente para ese juego. Tenían potencia suficiente y se adaptaban a un precio... Yo entiendo un poco, porque para el que no lo sepa, hay una plataforma que se llama Steam, donde tú descargas los juegos y los ejecutas y juegas a partir de ahí. Ahí es donde interactúas, donde consigues premios y toda la historia. Y de alguna manera los anuncios que me salían eran de unos ordenadores de un precio relativamente económico, porque estamos hablando de un producto que ya hay bueno, si investiga la gente lo que va todo lo que tú quieras. Sí, bueno, eso es una barbaridad, como se está sacando toda una línea de productos gaming. De alguna manera detectaban que yo era una persona que jugaba poco y que mis necesidades eran determinadas y me salían ordenadores normales para gamer, pero normales dentro de un presupuesto. Porque no habían descubierto que tenían la consola, ¿no? Sí, pero el mundo de las consolas pasa similar, pero ya como ya tienes la consola ya es distinto, porque la compra la tienes hecha, la publicidad se enfoca más al tipo de juego, al tipo de mando y todo esto, pero en este caso me pareció súper curioso, y nada es casual evidentemente. No, claro. ¿Vale? Y pasa con todo. Entonces, hay algo de lo que... Yo no digo que los padres tengan que estar detrás de los niños, porque yo soy de los que opinan que los videojuegos son sanos y se saben llevar. Yo llevo jugando toda mi vida y muy mal no estoy. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero sí que es verdad que creo que los videojuegos te pueden ayudar, sin abusar nunca, pero sí que te pueden ayudar pues, a desarrollar mucho el coco. De estrategia y imaginación, todo, concentración y demás. Para evadirte y para disfrutar con tus amigos, etcétera, etcétera. Pero quizá los padres deberían no te estoy diciendo que los padres deban coaccionar a su hijo o deban controlar a su hijo, pero sí interesarse por lo que supone para su hijo jugar en red. Jugar en red es entrar en un mercado de la carne, y lo digo así de claro, un mercado de la carne donde está todo en venta, porque si tú tienes un perfil, si tú eres bueno, van a venir a comprarte incluso el perfil, o sea, es que todo ha cambiado, eso es una industria que está en auge, que ahora hay ligas, que ahora hay tal, y todo nace de jugar en tu casa, online, y manejarte en unos términos que yo a veces desconozco completamente, y mucha gente pues desconoce completamente, y que quizás los padres deberían interesarse para ver qué está aportando su hijo para jugar, porque no es solo darle un botón y encender la consola o encender el ordenador y ponerte a jugar, no es que te piden datos porque tú tienes un perfil, en muchas ocasiones tienes que dar tu tarjeta de crédito, en muchas ocasiones dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice ella, se va creando un perfil sociológico de cada usuario, de tus comportamientos. Todo va al mismo sitio. Todo va al mismo sitio, realmente, que a Google, a Facebook, a las grandes corporaciones, a la gente que le interesan los datos. Y luego los venden, porque esa es otra historia, que yo creo que de eso Rosario sabe los venden, sí, yo creo que... La filtración de Facebook, en el fondo, fue una gran venta de datos que hizo un empleado de Facebook a distintas compañías, se dice que rusas, para intervenir en este caso en las elecciones norteamericanas, pero estamos hablando de muchos casos, y es que es el gran negocio del siglo XXI. De hecho, por eso, a raíz de la nueva normativa, incluye un supuesto de aplicación, porque siempre Facebook y Google son empresas creadas en California, y ellas buscan un poco la impunidad de que la legislación española y europea no les es aplicable, porque ellos tienen su sede allí. No, pues ahora, con la nueva normativa, cualquier empresa que ofrezca servicios en España, en Europa, le va a ser aplicable la nueva normativa. Pues claro, lo que están tratando es empezar a sancionar que hasta ahora no podían. También en Irlanda, ¿no? Claro, Irlanda estaba ahí, era donde tenían los servidores, porque era la ley más relajada que había en toda Europa. Ahora ya no. Ahora ya no solo la nueva normativa no solo es de la Unión Europea, sino del Espacio Económico Europeo. Hay otros países que, aunque no están dentro de la Unión, aplican este reglamento. Por eso la gente, perdona Rosy, lo puede ver, la gente si tiene una cuenta de Google o alguna cosa de pago con Facebook o alguna cosa, tienes que saber, si eres autónomo, por ejemplo, tienes que sacarte lo del VAT europeo, lo del IVA europeo, porque facturas. Las facturas son de Irlanda. En mi caso, por ejemplo, cuando hago anuncios para clientes o cuando... Sí, o cuando quieres verificar una página... Los profesionales son de Google, aunque tenga el dominio de la empresa, pero son de Google, y las facturas que nos llegan son de Irlanda. Sí, para verificar una página de Facebook tienes que llamar a California. Igual. Entonces,
Esperad un momento, que vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutos y vamos a tratar el tema de los menores y los valores y cómo protegerlos en Internet, ¿vale? Que creo que puede ser bastante interesante. Nos vemos ahora.